Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenido a la Iglesia Evangélica de Oración en su transmisión virtual. Hoy domingo para nosotros es un inmenso placer que nos permitan llegar a todos ustedes a través de esta plataforma, de este medio. Qué bendición el poder llegar a todos ustedes. Que Dios le llene de bendiciones en este día y en esta semana de trabajo que se avecina. Seguimos orando por la situación actual, tanto de Ucrania como de Rusia, y los efectos que causa esta guerra en todos los órdenes de nuestras vidas a nivel global. Esperamos que en el Señor todo esto pues pueda solucionarse, aunque sabemos realmente que la Biblia nos advierte de guerras y de rumores de guerra en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la misma palabra nos dice que no temamos, que aún no es el fin. Pero sí, la Biblia nos corrobora que en los últimos tiempos se suscitarán guerras, epidemias, hambres, destrucción, terremotos, y todas esas cosas las hemos estado viendo en los últimos años. Así que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Bien, en este día queremos bendecir a todas aquellas personas que sabemos que han estado intercediendo por la Iglesia Evangélica de Oración Osama, llevando consuelo, especialmente a la hermana Marixa, tras la partida de su esposo, que también era nuestro hermano Carlos. Hemos estado orando por ella, por toda la familia, para que el Señor le consuele, para que el Señor le fortalezca. Son nuestros hermanos y Dios nos manda a llorar con los que lloran. Queremos saludar a todas aquellas personas en el exterior que también han reportado su sintonía, que siempre nos dan seguimiento en sus comentarios, y bendecir a todos aquellos que han estado orando y colaborando con el proyecto de la adquisición del local para la Iglesia Evangélica de Oración Osama. Gracias le damos a Dios por esos hermanos y hermanas. Y mis queridos amigos, ahí están las cuentas, ahí están a disposición de ustedes. Si quieren hacer algún aporte, alguna contribución, la vamos a recibir con amor, y Dios le va a bendecir y le va a multiplicar en gran manera su bendición. Oramos para dar inicio a esta parte y luego les dejaré con una hermosa alabanza propia para este día. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante. Que tu Espíritu Santo en este momento nos guíe, nos consuele, nos fortalezca y que no nos desampare, Señor. En el nombre de Jesús nos declaramos en victoria en este día, para tu gloria y para tu honra. En unos instantes regreso con todos ustedes. Bien, de regreso acá. Gracias a todos esos hermanos que se conectaron en este momento a través de la alabanza, como así aquellos que llegaron bien tempranito e hicieron contacto con nosotros. Hoy traigo un tema que espero, como siempre, que sea de su agrado, pero sobre todo que usted pueda sacar el mejor provecho de la palabra de Dios. Está en Primera de Juan capítulo 4, verso del 1 al 4. Hoy vamos a ver varios elementos que nos van a permitir a cuidar nuestra fe. El título del mensaje de hoy reza de la siguiente manera: cuidando nuestra fe en Cristo Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a llevar tu palabra que es viva y que es eficaz, y que nos permita a través de ella poder cuidar nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mis queridos hermanos. Quiero que me acompañen
en la siguiente lectura. Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 4, el apóstol Juan escribe y dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien, sea la palabra de Dios como río de agua viva en nuestro ser. Mis amados y amadas, cada vez que tenemos que tocar este tema, siempre hay mucha tela por donde cortar, hay mucho que hablar. Aquí vamos a ver tres aspectos fundamentales que el creyente que quiere cuidar su fe, mantener una fe saludable, una fe sana, una fe centrada en la palabra, en lo que dice la palabra, en lo que correctamente debe ser entendido o interpretado. Debe procurar mantener, conocer y aplicar. La primera característica o el primer paso que usted y yo tenemos que cuidar para mantener una fe saludable en Cristo Jesús, evidentemente es conocer la persona, es decir, conocer a aquella persona que nos va a predicar, que nos está ministrando, que nos trae el mensaje de Dios. En algunos casos entendemos que conocerle no será tan difícil como es en el caso de los pastores, que generalmente están ahí velando por nosotros y que servicio tras servicio pues podemos tener un contacto, un vínculo más cercano. Pero hoy en día, a través de los medios de comunicación, de las diferentes plataformas de comunicación, de la internet, nosotros podemos ver también que hay un sinnúmero de ministerios, de iglesias, de congregaciones, como es en el caso de la nuestra, que también nos estamos proyectando, estamos tocando las puertas virtuales, de modo tal que las personas pueden vernos, pueden escucharnos, pueden oírnos, aunque no tengamos una cercanía presencial o física como aquellos que asisten regularmente a una iglesia y pueden saludar al pastor, pueden verle más de cerca, pueden tratarle más de cerca, pueden hacer una cita con él. Bueno, la intención es que de alguna manera, sea que usted tenga esa facilidad o no, usted debe procurar conocer realmente quién le está predicando, qué persona le estoy dando seguimiento a través de la radio, a través de la televisión, a través del cable, a través de la internet. Porque esa persona o esas personas o esos ministerios son los que están trayendo mensajes donde usted está alimentando su fe. Dice la palabra de Dios que debemos probarlos. En el verso 1, repito, dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan dice: no le crean a todo el mundo, porque muchos andan llevando el evangelio, muchos andan predicando, pero realmente no son de Dios, o no necesariamente son de Dios. Y dice que debemos probarlo. Bueno, una tarea
que podría resultar en un momento dado hasta un poco compleja y difícil, pero no imposible. Y esto es importante que se diga, porque hay algunos que dicen, bueno, si me viene hablando de Dios o si me viene presentando la palabra de Dios, yo lo recibo. Una cosa es recibir a la persona por educación y otra cosa es asimilar su mensaje como bueno y válido por el hecho de que sí, que me viene a hablar de Dios. En esa época no había medios de comunicación, en esa época toda la información era de manera verbal, no había forma de poder entender el mensaje o corroborar cada mensaje como tenemos hoy en día la facilidad de la palabra ya escrita. La mayoría del pueblo, de la población, en esa época era analfabeta, no sabía leer y escribir. Es decir, para ellos era un poco complicado el hecho de poder corroborar si lo que esa persona que viene de parte de Dios, aparentemente viene de parte de Dios, si lo que dice o quiere enseñarme realmente es o no es lo que yo debo recibir, lo que yo debo asimilar, lo que yo debo tomar como alimento espiritual para fortalecer mi fe, para yo poder crecer. Dice la palabra que debemos probar los espíritus. Y la palabra espíritu se refiere, probad a la persona, conoced la persona. ¿En qué debemos probar? Bueno, tenemos que indagar quién es la persona. ¿Cuál es el estilo de vida que lleva esa persona? ¿Cómo ha llevado su vida personal? Aunque algunos dirán, bueno, la vida personal de una persona es de un ministro o de un evangelista o de alguien que esté predicando la palabra es una cosa. Eso es algo que es privado, sí, es privado, pero desde el momento en que nosotros asumimos aquí una postura pública, ya nuestra vida personal no es tan personal. Nuestra vida personal juega un papel importante en lo que nosotros estamos proyectando ya públicamente. O sea, yo como pastor no puedo, aunque quisiera en un momento dado, separar mi vida personal de lo que estoy haciendo públicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que debe haber una armonía y esto debe ir acorde con lo que estoy predicando o estoy viviendo en un momento dado. No estamos hablando de una perfección, porque no somos perfectos, pero tenemos que cuidar la forma y tenemos que cuidar el accionar. Tenemos que cuidar lo que decimos, pero también lo que vivimos en términos personales. ¿Cómo vive? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos manejamos con nuestra familia, en nuestro matrimonio? ¿Cómo nos manejamos con nuestros hijos? ¿Cómo nos manejamos o nos conducimos o comportamos con el prójimo en materia de negocio, en materia de convivencia? ¿Cuál es el estilo de vida que realmente estamos llevando? Lo que predicamos la palabra de Dios. Primero, cito, los que predicamos la palabra de Dios, que somos el referente para que la iglesia, para que los que nos escuchen, pues puedan seguirnos. Por eso dice la palabra, no le crean a todo el mundo. O sea, hay que ser selectivo en esto. Hay que saber realmente cuál es el estilo de vida. Y no quiero afectar ninguna reputación. Basta con ir a la internet y a los medios de comunicación para uno enterarse realmente de cosas que resultan muy desagradables en términos de testimonio. De gente que ha venido predicando por años, de personas que han venido proclamando a Jesucristo, pero lamentablemente con un estilo de vida en lo personal muy cuestionable. Y yo entiendo que no debe ser así. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que probar los espíritus. Hay personas, o sea, tenemos que probar a las personas que no han mostrado el cuidado que deben mostrar para llevar la palabra de Dios en cuanto a su vida personal. Se supone que la palabra que estamos predicando ha estado cambiando, ha estado transformando, ha estado trabajando el hombre interior y esa mujer interior caída, afectada por el pecado. Pues eso debe reflejarse en lo exterior también, porque si lo que yo predico no lo vivo, si lo que yo predico no lo aplico,
entonces en vano sería mi predicación, aunque sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque yo no puedo desligar mi relación con Cristo de mi vida personal. Yo no puedo decirle a Cristo, no, mi vida personal no le incumbe a nadie. Sí le incumbe a la gente y debe importarle, porque no sería coherente de nuestra parte el llevar un estilo de vida en lo personal y otro estilo de vida en las congregaciones o en los medios de comunicación cuando estamos llevando la palabra de Dios. Sería una doble moral. Y Dios no quiere hombres y mujeres de doble moral. Así que tenemos que abandonar esa doble moral y definirnos de qué lado vamos a estar. Si vamos a estar en esto, hay que procurar ser coherente y permitirle a las personas, sí, que hagan las indagatorias y que comprueben si realmente nosotros venimos o no de parte de Dios. Eso tampoco debe ofender a nadie, porque nosotros tenemos que ser luz. Y donde hay luz no hay temor de pregunta, no hay temor de cuestionamiento, porque tenemos que estar plenamente seguros y convencidos de que hemos tratado de mantener un testimonio agradable a Dios y agradable a los hombres. Ese es el primer paso, conocer realmente a la persona que viene a hablarnos de parte de Dios, a la persona que estamos dando seguimiento a través de los medios de comunicación, a la persona que es de la cual recibimos la administración cada domingo, cada vez que vayamos a la iglesia. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se maneja en términos personales? ¿Cómo es fuera de la iglesia? Se supone que debe ser, o debemos ser lo mismo. Que nuestra vida personal debe estar impactada, que nuestra vida personal debe estar transformada, debe ir en ese proceso por la palabra de Dios. Que las personas digan, no, pero fuera de la iglesia, mira, cuando tú lo tratas en lo personal, te das cuenta que ha sido una persona que ha sido transformada y que está en ese proceso de transformación. Tenemos que proyectar esa luz en nosotros. No podemos ser una cosa y presentar otra. No sería coherente. Entonces ese es el primer paso. Conozca a la persona, quién le predica, quién le está ministrando. Hoy en día no resulta tan difícil porque hay mucha información a través de las redes sociales y de los medios de comunicación falsas, pero también verdaderas. La otra cosa que tenemos que conocer, obviamente, de aquellos que nos predican y que vienen a hablarnos en el nombre de Dios, es su doctrina. Cuando hablamos de la doctrina, de la enseñanza. Primero, si es una enseñanza cristocéntrica, es decir, apegada y centrada en lo que la palabra de Dios dice y lo que debe ser interpretado correctamente. Aquí hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente hay expertos, especialistas en sacar fuera de contexto para traer una enseñanza errada. Sacan fuera de contexto la palabra y su interpretación. Y lamentablemente hay creyentes, no le voy a decir todos, pero algunos creyentes que absorben literalmente estas enseñanzas sin tomarse el tiempo ni darse la oportunidad de corroborar esa enseñanza a través de la palabra de Dios. Qué lamentable situación esta. Por ejemplo, yo ahora mismo lo estoy hablando en función de lo que he leído en la palabra de Dios. Y estoy interpretando y estoy llevando el mensaje de Dios y dando el consejo de Dios. Hermano o hermana, no se quede solamente con lo que yo le estoy diciendo. Es responsabilidad suya para mantener una fe saludable, una fe sana en Cristo Jesús. Amén. El comprobar también hacia dónde yo estoy dirigiendo su fe a través de este mensaje. Amén. O hacia dónde estoy llevando el mensaje para que su fe vaya caminando detrás de la enseñanza y del consejo o la orientación que estoy impartiendo en este momento. Indague, verifique, lea y estudie. No se conforme solamente con lo que nosotros le decimos en esta ocasión acerca de Dios. Usted tiene la oportunidad y Dios seguramente que le ha dado las capacidades, las facilidades
para comprobar la doctrina, para comprobar la enseñanza. ¿Qué intención hay en esa doctrina? ¿Qué intención hay en lo que el predicador, el evangelista o el pastor me está enseñando en el día de hoy? ¿Hacia dónde él quiere llevar mi fe? Amén. Eso es importante que usted reflexione en este punto, porque a veces vamos allí y dice, sí, el mensaje es muy bonito, muy buen orador, una persona simpática, una persona carismática. Todo eso son adornos, pero la esencia de todo esto, hacia dónde va dirigida la interpretación de la palabra, hacia dónde el predicador está llevando la fe de los que están ahí viéndole y escuchándole. Hacia dónde queremos nosotros, los predicadores, llevar la fe. Yo entiendo que tenemos una responsabilidad primeramente con el Señor Jesucristo, de conducir la fe de la gente hacia Él, para que crean en Él, de conducir la fe a una vida totalmente diferente a la vida que el mundo ofrece, de conducir la fe de las personas a la esperanza que está reservada en los cielos, en Cristo Jesús, a conducir la fe de la gente a esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de cómo anda el mundo. Eso debe ser parte de los propósitos, porque no todo, estoy mencionando algunos, parte de los propósitos de un pastor, de un ministro, de un evangelista. Llevar a las personas al conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que se mantengan centrados ahí. Si cada enseñanza que usted recibe, en cada mensaje que puede ver, que puede oír, el mensaje de quien está predicando va en esa dirección, entonces les recomiendo en esta ocasión que puede considerar que la persona que le está predicando le está llevando un mensaje sano, cristocéntrico, apto para usted alimentar su fe, para mantener una fe saludable en Cristo Jesús. Eso es algo fundamental. Cuide la doctrina, cuide las enseñanzas, cuídese de las informaciones que usted recibe de parte de Dios. En aquella época decía lo siguiente el apóstol Juan, una manera de poder conocer, cosa que hoy en día ya eso no se aplica así de esta manera. Dice en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En esa época era fácil el poder interpretar, el poder conocer y hacer una distinción entre quienes vienen de parte de Jesucristo o no. Primero, Jesucristo había que darlo a conocer. Era reciente el ministerio de Cristo y años después, todavía muy reciente, la palabra no estaba escrita. Habían muchos que salieron en el nombre del Señor Jesucristo, predicando otra cosa. Por eso aquí el apóstol Juan le dice, ¿a quiénes están confesando esas personas? Hay personas que salían a predicar a otros dioses. Y hoy en día ya son pocos los que están confesando a otros dioses. El peligro que corre la iglesia y bajo el riesgo que está en el día de hoy es mayor. ¿Saben por qué? Analicen esto. Hoy en día hay muchos que salen a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero ese predicamento, esa predicación se cae en el testimonio. Muchos, entonces, resulta un poco complejo porque nosotros o a nosotros nos ven a través de los medios de comunicación predicando al Señor. Ahora, nosotros vivimos en el Señor. Esa es la pregunta. De que hoy en día ya no le van a hablar necesariamente de otros dioses, de otros profetas, de otras filosofías, sino que dentro del mismo cuerpo de Cristo de la iglesia hay quienes están o han estado tomando el nombre del Señor en vano.
pero no son de Dios. Sin embargo, están dentro de nosotros. Cuando usted los trata de manera personal, usted los trata de cerca, se da cuenta que una cosa es esa persona cuando está ministrando, cuando usted lo ve a través de los medios de comunicación o lo ve en el lugar de reunión, y otra cosa es cuando sale del entorno eclesiástico. Entonces, esa persona en lo personal, valga la redundancia, no está confesando a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Se está confesando a Él mismo, está confesando el mundo, está confesando la carne, está confesando su vanidad, está confesando su ego, está confesando su carnalidad y su falta de benignidad, pero no está confesando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, también esos son falsos profetas. Están utilizando el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo, más bien como una cortina para cubrirse, para ocultarse. Esas personas andan en tinieblas. Esas personas andan en oscuridad porque no viven lo que predican. Y tenemos que vivir lo que predicamos. Amén. Entonces, aquí hay otro elemento que usted tiene que considerar. La doctrina, la enseñanza, el testimonio personal, su estilo de vida, fuera del ámbito eclesiástico. La tercera y última recomendación que le damos en esta oportunidad es el no dejarse intimidar. En aquella época realmente había mucha persecución contra los primeros creyentes. Se intimidaban, salían personas. Bueno, el mismo Pablo tenía la misión a través de sus creencias y a través del judaísmo de encarcelar y de apresar a los seguidores de Cristo, del camino, como se le llamaba en esa época, que luego fue que se le llamó cristiano en Antioquía, allá por primera vez. Y aquí la recomendación es a no temer y a no dejarse intimidar. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense, a través del ejercicio y la administración de la palabra y nuestro ejercicio pastoral de muchos años, nosotros hemos recibido un testimonio muy desagradable y lamentable. Hermanos que pertenecían a tal o cual congregación y que por las presiones que se hacían allí que ellos recibían, salían de esas congregaciones hacia otras. Dios de alguna manera le había revelado el no permanecer en las congregaciones. Pues déjenme decirle que la intimidación no ha terminado. Hay hermanos que dentro de las iglesias que pertenecieron o que dejaron de pertenecer fueron intimidados por otros hermanos, enviados precisamente para intimidar a otros hermanos, bajo el pretexto de que si no permanecían en ese lugar, evidentemente iban a acarrear maldición. Eso es una práctica que se da en algunas iglesias. Cuando usted sale de una congregación por X razón o porque se da cuenta de que su doctrina y el testimonio personal de los que dirigen la congregación no es correcto, no es conforme al propósito de Dios ni a los requerimientos de Dios, y usted decide abandonar esa congregación, pues hay algunos que le envían emisarios para intimidarle. Y yo sé que hay algunas personas, no todas, que pueden corroborar esto que le estoy diciendo, porque han recibido también esas intimidaciones. El temor, tratándole de infundir temor, de que van a venir demonios, de que van a venir desgracias, de que van a venir calamidades, de que van a perder cosas, por el hecho de no permanecer en ese lugar. Bien, yo les recomiendo a los que han hecho caso a eso, o pretenden hacerle caso, o están confundidos que no saben si realmente eso es así o no. Dice en el verso 4
refiriéndose a esas malas enseñanzas de esos profetas erradas, que son más bien un mito. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Si usted se dio cuenta de que las cosas no andan bien en ese lugar y siente de parte de Dios el salir de ahí, hágalo, no tema, porque hay lugares donde la palabra de Dios es predicada, donde los que dirigen esas congregaciones tienen un buen testimonio. Cuide su fe, mantenga su fe saludable, que a usted no le va a pasar nada. Las ovejas no son de los pastores, las ovejas le pertenecen al Señor. Amén. Y dice el Señor aquí en su palabra que no debemos temer, porque mayor es el que está en vosotros, y quien está en vosotros tiene nombre, es el Espíritu Santo, es el Consolador. Y nosotros somos más que vencedores, como dice en el libro de Romanos. No tema. Si la situación ahí no es conveniente para usted, si no se está llevando la palabra de Dios como debe ser llevada, como debe ser predicada, si el testimonio no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, y usted decide abandonar ese lugar, porque tampoco está obligado a permanecer en ese lugar, hágalo en el nombre de Jesús. Busque una congregación, que hay muchos pastores, hay muchos ministros, hay muchos evangelistas, hay muchos predicadores, hombres y mujeres, que se han sacrificado en guardar un buen testimonio y en guardar la palabra con integridad. Amén. Hasta el día de hoy Dios los ha guardado. Hay mucha gente buena, hay mucha gente que merece ser escuchada, hay mucha gente que tiene un mensaje bien orientado, bien planteado, muchas personas. Pero les digo, búsquelo con lupas, porque no hacen bulla. Amén. No están en un ambiente donde promueven las cosas como estos falsos profetas que abarrotan las redes sociales, saturan a las personas, porque la intención es que no piense, que no se den cuenta, y los mantienen allí encantados y embriagados con falsas promesas, falsas profecías, falsas enseñanzas, dirigiendo los mensajes obviamente a la parte terrenal, sobre todo a la prosperidad, el conseguir dinero, el que las cosas le vayan bien. Y no es que en el Evangelio de Jesucristo las cosas no van bien, no es que en el Evangelio de Cristo no hay prosperidad, pero debe haber un balance, también hay sacrificio. Amén. Yo estoy en un punto medio. Entonces, no es solamente el hecho de que todo va a ir bien en Cristo Jesús. Lo bueno seguirá siendo bueno y lo difícil más agradable, porque allí vamos a madurar, vamos a crecer. La formación del creyente es integral. Amén. En todas las áreas de nuestras vidas. Allí estará el Señor. Y recuerde que nosotros no hemos llegado a la meta. Amén. Nosotros no hemos llegado a casa. Este no es el lugar donde nos vamos a quedar. La palabra de Dios dice que somos peregrinos. Aquí estamos de paso. Todas las cosas que podamos lograr, todas las bendiciones, son transitorias. Disfrútela, agradézcale a Dios, pero entienda que su mayor gloria, honra o bendición aún no se ha manifestado. ¿Cuál es? El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que venga por nosotros. Su segunda venida es más gloriosa que todo lo que esta tierra, todo lo que este sistema del mundo pueda darnos, pueda ofrecernos o facilitarnos. Todo se queda, nosotros nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayuda a mantener una fe sana, saludable, centrada en ti, a tu iglesia. Mucha gente que quiere servirte en espíritu y en verdad, que quiere buscarte de corazón. Y a nosotros, los que llevamos el mensaje, ayúdanos a mantener
un mensaje cristocéntrico, a no desviarnos, Señor, porque también somos tentados, también somos provocados y necesitamos que tú nos guardes para que podamos ser un referente para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos. En estas mañanas bendecimos desde aquí a Juana Arias, a Belkis Montero, David López, mi hermano David, espero que esté bien. Un fuerte abrazo desde aquí, David. Así como también a Anabel Ayala, estamos pendientes por su embarazo. Espero que todo esté bien. A Sagrario Soler, Sagrario Dios le bendiga grandemente. Alberto Leonor y su familia, Isabel Díaz, Jocelyn Mato, Ramona Castillo por igual y a Pedro Adames. También desde aquí un fuerte abrazo. Que Dios le continúe bendiciendo y será hasta el próximo miércoles. Pásenla bien en Cristo Jesús y gracias.